Hola, ¿cómo les va? Díganme, por favor, si se escucha bien. Pónganme en el chat, a ver si me escuchan, gurises. ¿Se escucha bien? Bueno, mejor entonces. Bueno, somos muy poquitos hoy, pero como estábamos diciendo recién, los que quedamos somos los valientes, los buenos. Así que tratemos de por ahí aprovechar que somos pocos, los que están para hacer las consultas que quieran. Eh, por las dudas, como el público se renueva, brevemente, disculpen los que ya saben, pero bueno, por ahí alguno no lo sabe o no lo tiene preciso. En cuanto a la evaluación, ustedes recuerdan, todos los alumnos de la cátedra inscriptos son regulares, quedan como alumnos regulares. A fines de agosto se estaría tomando una evaluación parcial, lo que sería un parcial, un examen, ¿eh? De poder ser presencial, sería escrito. Las probabilidades son bajas de que sea presencial, pero bueno, esperemos. Y en caso de que sea virtual, le comunicaremos el formato cuando le anunciemos la fecha. Luciano pregunta, no, por ahora solo fines de agosto. ¿Sí? Vamos a esperar un poquito. Seguramente los primeros días de agosto, la primera semana de agosto, que por ahí ya tenemos certezas si se puede hacer presencial o no, ya podamos precisar una fecha, sabiendo ya sea si se hace presencial o no, vamos a tener una idea un poco más certera y ahí les vamos a comunicar. El día que le comuniquemos la fecha, también le comunicaremos la modalidad, ¿sí? Que obviamente va a ser, si es virtual, una especie de escrito, o sea, ya sea múltiple choice, ya sea que nosotros les mandamos las consignas y ustedes tienen un tiempo determinado. Bueno, eso lo vamos a ver en función de las disponibilidades tecnológicas y de las plataformas, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que sí, lo que les decía siempre, estén alertas, estén mirando los grupos de Facebook, no digo todos los días, pero casi, porque ahí vamos a subir la información, ¿sí? Igual lo vamos a hacer circular, pero bueno, por las dudas, yo les recomiendo que estén alertas a los grupos y que se vayan fijando, sobre todo cuando se aproxime el mes de agosto, básicamente. En principio, esa sería la idea. Obviamente, y esto lo quiero aclarar por las dudas, supongamos que ustedes rinden ese examen y sacan un 8, un 9, no sé, un 10, ¿no? Eh, Automáticamente no se les va a acreditar la nota, sino que la nota va a ingresar al guaraní o a su analítico cuando haya alguna mesa de examen y ustedes se pueden inscribir, ¿sí? Porque ustedes saben que los plazos para inscribir las notas del primer cuatrimestre es hasta la primera semana de agosto. Como nosotros queremos darles un tiempo a ustedes para que estudien, un buen tiempo para que estudien la materia, preferimos correr la fecha del examen para fines de agosto y aquellos que promocionen después se anotarán en algún examen final y nosotros le pasaremos la nota del examen, ¿sí? Quédense tranquilos que esa nota va a estar resguardada y no es que nos vamos a olvidar o va a haber ningún problema, ¿sí? Pero bueno, les quería decir eso también porque no vaya a ser cosa que ustedes rindan, sacan un 8 supongamos y creen que al otro día o a la semana ya les tiene que aparecer en el sistema. Les va a aparecer una vez que ustedes se inscriban en una examen, se van a inscribir como para rendir final y nosotros ahí le pasamos la nota directamente, ¿sí? Bien. ¿Alguna consulta en relación a esto, del examen, de alguna cuestión organizativa? Bueno, y desde ya lo que siempre les decimos, nosotros vamos a estar a disposición para las consultas que quieran hacer. Este, Sepan entender y respetar
el tiempo de las vacaciones, ¿sí? No quiere decir que no contestemos, pero por ahí nos tomamos unos días para responder en esas 2 semanas. Porque la verdad que ha sido arduo el trabajo, nos ha llevado a los docentes, nos ha llevado también a ustedes, por supuesto, mucho más tiempo y energía de lo que habitualmente lleva, ¿no? Este proceso. En el caso que tengo un par de cátedras más, la verdad que ha sido complejo el tema, pero bueno, las vacaciones, tanto para ustedes como para nosotros, son merecidas y bueno, tomémonos un descansito. Si ustedes quieren estudiar, mejor, pero bueno, lo que sí sepan entender que por ahí no contestemos enseguida. Las vacaciones creo que son, Mateo, lo que sería segunda y, no, tercera y cuarta, no me acuerdo, si segunda y tercera semana de julio. Creo que empiezan o sea, el viernes 10, creo que es el último día de clases, básicamente. El último día del cuatrimestre es el viernes 10, y ahí comienzan 2 semanas, ¿no? Sería eso las vacaciones. O sea, sería esta semana no, la semana que viene. La semana que viene terminan las clases o termina la cursada, o pónganle el nombre que quieran, y después tienen 2 semanas de vacaciones, ¿sí? Bueno, un aviso por las dudas. No sé cuánta gente habrá de mi comisión, de la comisión de los miércoles, que mañana no vamos a tener clases. También sé que el profesor Leyes el viernes no va a dar clases y estoy casi seguro, no lo quiero decir por él porque no lo sé, pero muy probablemente el profesor Eskenazi tampoco. Igual vamos a avisar en los grupos, pero por este tema de que hay un paro de ACMER, miércoles, jueves y viernes, ¿sí? Que bueno, más que un paro es un apagón, no sé cómo ya le pusieron el nombre de apagón virtual, porque el sindicato, no solo ACMER, sino la mayoría de los sindicatos de la provincia se han manifestado en contra de una reforma que propuso el gobierno provincial, donde a muchos de los trabajadores que tienen sueldos altos, pero no dejan de ser sueldos de trabajadores, se les descuenta un poco más de su salario para los aportes jubilatorios y demás. Entonces, bueno, ante esa medida, el ACMER se ha dispuesto este apagón virtual. Eskenazi ya avisó, perfecto. Bueno, entonces, ni Eskenazi ni, no sé, David, mañana creo que tiene una comisión también, pero probable, no vamos a tener clase. Para los que son de mi comisión, básicamente lo del miércoles, se pasa para el miércoles que viene, ¿sí? La clase que teníamos mañana la tenemos el miércoles que viene. Así que bueno. Y además, seguramente, una semana antes del parcial, ¿eh? Lo que respecta a la cuestión de los teóricos, seguramente yo haga un vivo o algo parecido para David. David hace paro también, no se entiende Paula. ¿Hace paro o no hace paro? Porque queda David tampoco y no sé si entiende. ¿Será que no da clases? Pero hace paro, perfecto. Bueno, entonces todos hacemos paro, así que a partir de mañana no hay teoría social en toda la semana. Más fácil, hagámoslo así. Seguramente la semana que viene se darán las clases que no se dieron hoy, esta semana. Les decía que seguramente una semana antes del parcial o unos días antes del parcial hagamos alguna especie de vivo similar a estos para lo que respecta al tema de teóricos, ¿sí? Así que bueno. Bueno, y también vuelvo a decir, el examen no es obligatorio. El examen es para aquellos que tengan la intención de promocionar la materia. Si no, quedan regulares y después la rinden en algún final, ¿sí? O sea, eso queda garantizado. Digo por las dudas, o porque no pueden, o porque no quieren, o lo que sea, el examen no es obligatorio. El examen solo sirve para promocionar, nada más. No cambia nada. Si ustedes salen mal en el examen, quedan igual regulares, ¿sí? Bien, ¿alguna otra consulta en relación a esto, al tema del examen y eso? Hoy tenemos el rating más bajo, no hemos llegado a los 40 todavía. Las primeras clases llegaron a haber 220 personas. Hoy estamos en 36, ahí hay uno que se fue recién.
Venimos para atrás. Bueno, son los caídos en combate, lo llamo yo, ¿no? Exacto, ahí lo que dice Leilén es atinado, 2 años dura la regularidad, o sea que ustedes tienen 2 años para rendir el final de esta materia, ¿sí? Si el año que viene, supongamos, no promocionan este año y el año que viene la quieren promocionar, ustedes se pueden inscribir y la regularidad que sacaron este año no la pierden por inscribirse el año que viene, ¿eh? Es muy común porque le tienen pánico al examen final que si no promocionan, la vuelven a hacer a la materia para ver si la promocionan. Bien, los temas que entran en el examen. Y de allá, ya se decidió qué tema. Sí, la decisión del tema del teórico está desde hace un mes, desde que decidimos tomar el examen. Lo que pasa es que le pusimos un poco de suspenso a la cosa, sobre todo para que no dejen de estudiar otros temas. Así que más al final de la clase, así no pierdo rating, voy a decir cuál es el tema que entra en el teórico. Los temas van a ser todo lo que se dio en los prácticos, ¿eh? Cada comisión trabaja los temas que dio en el práctico. O sea, los que cursan con David rinden con David, los que cursan con Rodolfo, con Matías y conmigo. ¿Sí? Cada uno rinde con su profesor porque en función de eso hay temas que se han dado y algún tema que no. Y después se va a sumar un tema del teórico que más al final de la clase lo voy a decir. Bueno, la nota obviamente es 8. ¿Sí? Digo por las dudas que siempre te aparece esa pregunta. 8 es la nota para promocionar. ¿Mm? Así que bueno, más al final de la clase o del encuentro vamos a decirles el tema. ¿Sí? Si no, le ponemos un poco de suspenso a la cosa, se hace aburrido. Bueno, empezamos si quieren con el ping-pong. Vamos a empezar con el ping-pong Bueno, con respecto a los temas, en función de lo que está escribiendo Paula, cada profesor da los temas que dio del práctico y se le agrega el tema del teórico. El tema del teórico es igual para todas las comisiones. ¿Sí? Ese tema entra para todas las comisiones igual, porque la dieron todas. Ahora, puede pasar que en los prácticos haya algún tema o texto que no se dio, bueno, esa comisión obviamente no lo da y otras capaz que sí. Depende de cada comisión. Por eso cada alumno rinde con su profesor. ¿Sí? Lo único que es igual para todos es el tema teórico. Bueno, empiezo nomás, Ulises, con las consultas, a ver si hay algo para preguntar. Promocionan con 8, exactamente. 8, 9 o 10. Si bien el 10 es una nota que es del profesor, en muy raras ocasiones se saca algún estudiante un 10, es 8, 9 o 10 la nota para promocionar, exactamente. De ahí para abajo, en el caso de ustedes, como ya están regulares, no cambia nada. O sea, es lo mismo sacarse un 7 que sacarse un 3, ¿sí? Es lo mismo, no cambia la situación, en este caso en particular. Aunque el que saque 7 va a tener mucha bronca, pero bueno, ¿qué va a hacer? La nota es 8. Bueno, estoy a la espera de alguna pregunta, Ulises. Sé que hace frío, pero pongan en actividad las neuronas. Soledad, con respecto a la guía de preguntas, ¿a qué se refiere cuando ven cuáles son las dimensiones del Estado? Bien, bien, vamos a empezar. Yo acá, por las dudas, voy primero con la pregunta de Soledad. Cuando habla de las dimensiones, acá tengo el librito de Lettieri, ¿sí? Para no hacer confusiones. Esperen un cachito.
¿Dimensiones o funciones será, Soledad, que me estás preguntando? Del estado, Ulises, vamos a repasarlo. Yo voy mirando el texto. Del estado ustedes tienen. La guía dice menciona. Bueno, habría que ver eso. Tenemos la definición de Marx, la definición de Lenin, la definición de Gramsci. ¿Sí? La definición de Weber. Ahí tienen los autores, que está en la guía está. Después tenemos el concepto de Estado. El concepto de Estado, básicamente, los componentes del Estado, y ahí habla de componente nación, componente territorio y componente soberanía. Después están los componentes políticos. Los componentes políticos. Ahí tenemos los recursos del Estado, y ahí habla de los recursos de la fuerza física, los recursos económicos, los recursos de información y el control ideológico. Cuando habla de las funciones del Estado, habla del derecho racional, el Estado como aparato estatal, como una administración estatal, ¿sí? Como lo que serían las funciones. Después tenemos una definición un poco más precisa de lo que es la soberanía, y aparece autoridad, poder. Eso, gurises, usen el texto de Weber, también de López, cuando habla de autoridad y poder, les puede servir. Después habla de las formas de Estado. Las formas de Estado habla de Estado unitario, de Estado confederal o Estado federal, que son tres. Y después tenemos, por último, si ustedes se fijaron en el texto, habla de las tres etapas del Estado, las tres características del Estado. El Estado del liberalismo, del Estado del laissez-faire, el Estado de bienestar y el Estado neoliberal, o Estado mínimo. Ahí tienen, de alguna manera, el orden de los. Bueno, esperen que voy a retomar las preguntas. A ver, hay algunas preguntas que hacen del examen. Voy a primero responder las preguntas del examen y después vamos por los temas. Cele Rivero dice, entonces el examen entra en los temas de práctico y uno solo del teórico. No sería obligatorio, ya que sería para publicidad. No, a ver, entiendo lo que quisiste poner, pero ahí hay que cambiar algunas palabras. El examen, ustedes ya están regulares, ya hoy ya son regulares. O sea, yo la semana que viene ya cargo en el sistema, ustedes en vacaciones de invierno entran al Guaraní, les va a figurar que teoría social la tienen regular. ¿Sí? Ya está eso. Listo. Aparte, la regularidad ya está. El examen es solo a los efectos de promocionar, nada más. El que quiere rinde y el que no quiere no rinde. ¿Está? Por eso no es obligatorio, porque ustedes ya regularizaron. El examen es solo para aquellos que quieran promocionar. ¿Está? Eso por un lado. ¿Qué temas entran? Entran lo que hayan dado en el teórico, en el práctico, la comisión de prácticos, que hayan estado, todos los temas que están en el práctico, más un tema del teórico que yo más dentro de un ratito lo voy a decir. ¿Está? Entonces entran todos los temas que dieron en el práctico, en la comisión que ustedes cursaron, más un tema del teórico. Listo. Bueno. Después, a ver. Delfina, bueno, un poco Delfina dice lo que... Exacto, Delfina. El que no rinde va directo a final. Y el que rinde y saca menos de 8 también va al final. Básicamente eso. Bueno, retomo para arriba. Liliana pregunta sobre la tesis de pauperización de Marx. Bien. Acá tenemos que, para entender la tesis de pauperización, básicamente lo que tenemos que entender primero es recordar la fórmula, la famosa fórmula de la ganancia de Marx, y entender que en esa fórmula, recuerden, ganancia es igual a plusvalía dividido capital constante más capital variable, ¿no? Esa es la famosa
formulita de la ganancia. Bien, pensando en esa fórmula, Marx lo que encuentra es que en esa misma fórmula encuentra lo que serían los fundamentos de la crisis crónica del capitalismo. Recuerden esto de que todos los medios de producción tienen sus propias contradicciones y que esas contradicciones, una vez que se incrementan, dan paso a una ruptura y al paso de un nuevo modo de producción, ¿no? En el caso del capitalismo, ¿dónde se puede ver esa contradicción? En la fórmula de la ganancia. ¿Por qué? Porque Marx, ve claramente, lo ve Marx y lo ve cualquier capitalista que entiende cómo funciona el sistema, que para poder sobrevivir como capitalista necesita incrementar la ganancia. Y para poder incrementar la ganancia, tiene distintas opciones. Todas esas opciones, en general, tienden a perjudicar al proletario. Ahí las contradicciones, ¿no? Y de ahí también esta cuestión del antagonismo de clase. ¿Por qué? Porque si un capitalista compra máquinas para producir más en menos tiempo, probablemente eche gente. Entonces queda gente sin trabajo. ¿Eh? La otra opción es subir los precios. También se ve perjudicado el consumidor. Entonces, cualquier opción del capitalista para incrementar la ganancia perjudica al proletario. Ahora bien, dice Marx, para que el capitalista sobreviva, sí o sí va a tener que ir por uno de esos dos caminos. Y generalmente el camino que se toma es el de mejorar la productividad, es decir, producir más en menos tiempo. ¿Cómo se hace eso? Con inversión tecnológica. Y, por ende, desplazando gente del trabajo, reemplazándolo por máquinas. En el momento que escribía Marx eran máquinas. Pero vamos a un caso de hoy, gurises, vamos al momento coronavirus de la clase, con producto de la pandemia, del coronavirus y demás, por ejemplo, ustedes vieron que los bancos han ido a un proceso donde la gente haga cada vez más trámites en su casa. Bueno, obviamente que eso tiene una repercusión en los empleados bancarios, porque los bancos empiezan a necesitar cada vez menos gente. ¿Y qué está pasando? Los bancos están echando gente. ¿Sí? Y no porque a los bancos les vaya mal, porque si hay un sector que nunca les va mal es a los bancos. Sin embargo, están echando gente. ¿Por qué? Porque están siendo reemplazados. Bueno, ¿a qué voy con esto, Liliana, que hiciste la pregunta? Que ese proceso lo hacen muchos capitalistas a la vez, lo que genera es un proceso, en primer lugar, un proceso de alto desempleo. Empieza a haber mucha gente desempleada. Por otro lado, al haber muchos desempleados, ¿cómo llama Marx a eso? Ejército de reserva. Al haber un ejército de reserva muy fuerte, muy importante, mucha gente sin trabajo, hace que el salario de los que trabajan tienda a bajar. ¿Por qué? Y básicamente porque si vos sos capitalista, tenés 3 empleados y tenés 10 afuera esperando trabajar, vos podés ir bajando el sueldo porque sabés que atrás hay un montón de gente que quiere trabajar, ¿cierto? Entonces tiende a bajar el salario. Entonces, se suman las dos cosas. Por un lado, un ejército de reserva cada vez más grande y por otro lado, los que trabajan tienen salarios más bajos. La sumatoria de eso que genera pauperización, empobrecimiento de la población. Por eso habla de la tesis de la pauperización. O sea, la dinámica del capitalismo es a que hace cada vez más gente pobre, básicamente. No sé si quedó claro, Liliana, la pregunta. Bien, esperen que... Bueno. Los elementos, bueno, ahí ya... Bien. Bueno, ahí estuvieron. Perfecto, Liliana, bárbaro. Bueno, en relación, vuelvo al texto de Letieri. Fíjense que en el texto habla de componentes constitutivos, que por ahí lo dice Soledad, componentes constitutivos que son 3. Nación, territorio, soberanía. Nación, territorio, soberanía. Son los componentes constitutivos, lo que constituye un Estado.
que sí o sí tiene que tener un Estado de esos tres. Si no hay alguno de esos tres, no hay Estado. ¿Sí? Bien. Ahora, después están los componentes políticos. ¿Sí? Los componentes políticos. Los componentes políticos, esto está en la página 44, 45, por ahí. ¿Sí? Los componentes políticos del Estado. ¿Sí? Y ahí habla de los recursos del Estado. Los recursos de la coerción física, es decir, la policía, por ejemplo, y demás. Después los recursos económicos, que es el aparato fiscal, la recaudación de impuestos, básicamente. Después habla de los recursos de información, ¿eh? Cómo el Estado difunde sus acciones. Y después está el recurso del control ideológico, que habíamos hablado que, por ejemplo, los sistemas educativos son principal herramienta. ¿Mm? Esos son los componentes, dentro de los componentes políticos, los recursos. Después están las funciones del Estado. ¿Sí? En funciones del Estado habla del derecho racional, es decir, una legislación, una normativa que ampare y que diga qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué está permitido, qué no está permitido. Una administración del Estado, cuando habla de un Estado como aparato estatal. Cuando habla del Estado como aparato estatal, está hablando de la administración del Estado. ¿Mm? Las distintas oficinas que nosotros conocemos del Estado que funcionan para que el Estado básicamente dé lo que tenga que dar. ¿Qué sé yo? ANSES, se me ocurre, por decir una. ¿Mm? Esos son lo que serían las funciones. ¿Sí? Bien. Después habla básicamente de la soberanía. Y en la soberanía explica lo que es la soberanía, la cuestión de la autoridad, la cuestión del poder. ¿Sí? Bueno, y dejo ahí, no sé si se entendió. ¿Alguna otra consulta? Está muy bien que presten atención al texto de Estado. Bueno, ¿alguna otra consulta? Repito lo que dije recién. Está muy bien que presten atención al texto de Estado. Soledad, no entendí cuáles son los elementos. Bueno, volvemos. Vos tenés, no son los elementos, son los componentes, que no es lo mismo. Los componentes tenés tres: nación, territorio y soberanía. Nación, territorio y soberanía. Esos son los componentes. Podríamos llamarlo elementos, pero en realidad son los componentes. ¿Sí? Esos son los tres componentes. Después tenés componentes políticos, después tenés recursos, después tenés funciones, ¿Mm? Después tenés formas. ¿Eh? Es decir, cómo está compuesto, básicamente digo, para que se armen una guía, cómo está compuesto, qué hace, que serían las funciones, y las distintas formas. ¿Mm? Lo único que cambia son los componentes. Tenemos componentes constitutivos y después, más pormenorizados, componentes políticos. ¿Sí? Bueno, después vamos a ver lo de la guía, a ver cómo está. Por las dudas le hacemos una aclaración o la vemos. No se preocupen. Ustedes usen el texto, guíense por el texto. ¿Está? Pero está perfecto, Sole, que preguntes todas las dudas que te surjan.
Bueno, ahí yo ya hablé de los componentes, los elementos, las funciones, dentro de los componentes constitutivos y componentes políticos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Lebrero, no sé qué. No entiendo eso, Daniela. Letieri. Letieri. Lebrero es el otro, el de los prácticos. Ahora, fíjense que el texto de Letieri, este texto, el del Estado, la última parte habla de 3 etapas, ¿no? Eso lo pueden relacionar directamente con lo que vieron en los prácticos, porque habla del Estado, él habla del Estado laissez-faire o del Estado liberal, el Estado de bienestar y el Estado mínimo, que sería lo que sería neoliberalismo, globalización. O sea, tienen esas 3 etapas, eso lo pueden complementar básicamente al, a lo que vieron en los prácticos, ¿sí? Eso les va a servir como guía también, ¿eh? Les puede servir para entender mejor la parte de los prácticos. Y recuerden, en los prácticos tenemos 2 grandes grupos. Por un lado, una temática que es más del capitalismo en términos generales, y después del capitalismo en Argentina. ¿Mm? Obviamente que entendiendo la dinámica del capitalismo general, les va a servir mucho para el capitalismo, entender el capitalismo en Argentina, porque no hay, más allá de las particularidades que hemos visto, las cuestiones más generales están presentes, ¿sí? O sea, el estado de bienestar, en términos generales, es muy similar al estado de bienestar que hubo en Argentina, el estado liberal lo mismo y el estado neoliberal lo mismo. O sea, ahí no hay muchas diferencias. Cuando hablamos de estado mínimo, es lo mismo que estado neoliberal o durante la globalización, es exactamente igual. Estamos hablando de la misma etapa, que es del 70 para acá, ¿sí? Básicamente del 70 para acá. Bien, ¿alguna otra consulta? $47, subimos un poquito el rating. Camila, ¿puede explicar lo de las religiones según Weber? Bien, básicamente, ¿qué? A ver, tirame alguna línea más porque es un poco, no quiero ir para el lado que no sea. Preguntame, decime, Camila, para más o menos para qué, en qué relación a qué. Porque hay varias cuestiones ahí que tienen relación con la religión en Weber y son varios los temas, por eso, para no... Ajá, bien, con respecto al calvinismo, perfecto. Bueno, a ver, básicamente el tema es el siguiente. Cuando Weber intenta entender o comprender el surgimiento del capitalismo, ¿sí? Lo primero que hace es ir desechando teorías, desecha teorías, va desechando teorías. Todas las teorías que él va desechando, algunas tienen que ver con cuestiones económicas, cuestiones sociales, pero también con cuestiones religiosas, ¿sí? Entonces dice, bueno, los comportamientos de distintas religiones, ¿por qué no dieron paso al capitalismo? Entonces dice, bueno, ¿por qué el catolicismo no dio paso al capitalismo? ¿Por qué el judaísmo no dio paso al capitalismo? Etcétera, etcétera. Se va desechando las opciones. Una vez que él dice, bueno, de alguna manera precisa dónde comienza el capitalismo. Él dice, bueno, el capitalismo comienza en Inglaterra, en algunas regiones de Francia, en algunas regiones de Estados Unidos. Dice, ¿qué tienen en común esos lugares donde surgió el capitalismo? Bueno, básicamente que
la religión que practican esas sociedades, dentro del protestantismo, que el protestantismo tiene varias vertientes, habla del calvinismo, básicamente, ¿no? Entonces empieza a indagar en las características del calvinismo, porque según él, esos comportamientos capitalistas provienen de comportamientos religiosos. Él dice, primero fueron comportamientos religiosos y después se transformaron en comportamientos capitalistas, económicos, etc. Pero comenzaron siendo religiosos. Entonces empieza a analizar las características del calvinismo y encontrar relación con la racionalidad capitalista. Entonces él ve varias cuestiones. Dice, bueno, la primera cuestión tiene que ver con el capitalismo. Genera un excedente. Ustedes saben que el capitalismo es la primera etapa de la historia de la humanidad donde se produce mucho más de lo que necesitamos. O sea, producimos mucho más de lo que necesitamos. Y ese excedente que se produce se administra. ¿Sí? No se regala, se administra. Bueno, entonces dice, ¿qué pasa acá? ¿Por qué el capitalismo produce más de lo que necesita? ¿Qué cambia en relación a las etapas anteriores? Entonces él ve que el calvinismo tiene una lógica vinculada al trabajo material de las personas, donde encuentra que los calvinistas son personas que trabajan mucho, con mucha dedicación, con mucha profesionalidad, etc. ¿no? Dice, bueno, ¿por qué? Entonces encuentra en las raíces del calvinismo, dice, por un lado, calvinismo le dice a sus fieles que no hay garantías de que el paraíso esté ganado, por un lado. Por otro lado, también plantea que los bienes y los recursos que Dios provee no son infinitos. Entonces se suman dos cosas. Por un lado, se trabaja mucho porque se piensa que es una manera de replicar la próxima vida. Entonces, si yo trabajo mucho y me esfuerzo y me dedico, evidentemente en mi otra vida va a ser igual. Y en paralelo no se derrocha. ¿Sí? No se derrocha porque, bueno, por esta cuestión de que los bienes son limitados. Entonces tenemos estas dos cuestiones, se trabaja mucho y no se derrocha. Obviamente que estas dos cuestiones confluyen en producir un excedente. Yo trabajo mucho y gasto poco, me va a sobrar, básicamente. Entonces, debo administrar eso que me sobra. No lo puedo tirar, no lo puedo regalar, etc. Lo debo administrar para épocas no tan buenas, etc. Y a su vez, sumado a esto, dice Weber, el calvinismo interpreta que todos los seres humanos tenemos un beruf, llama él, acá lo voy a escribir, un beruf, ¿sí? Que habla de una especie de llamado interior. ¿No? Es una palabra alemana que no tiene una traducción exacta al español, pero tiene que ver con un llamado interior, una vocación, lo más parecido sería la vocación para nosotros, donde toda persona tiene una vocación y debe explotar esa vocación, ¿no? Esto hace que las personas sean muy dedicadas en su trabajo. Sumado a lo que dije antes, ahí tenemos esa, en determinadas cuestiones. Lo otro que incorpora Weber al análisis y que distingue al calvinismo de las otras religiones es que dice que en el calvinismo, como la mayoría de las vertientes protestantes, no existe este esquema de la doble moral, ¿no? Él dice, en el catolicismo la moral de los sacerdotes es una y la moral de los fieles es otra. Los sacerdotes deben cumplir determinadas reglas que los fieles no. Entonces, eso ya lleva a un problema. Por otro lado, dice, en el judaísmo hay una moral al interior de la comunidad judía y otra moral en relación a la comunidad para con el afuera. Tiene distintas relaciones. Entonces eso también, dice, lleva e impide que el capitalismo pueda surgir del judaísmo. En cambio, dice él, en el calvinismo, como en casi todas las iglesias protestantes, no hay una doble moral, porque dice, el pastor
es una persona más, no tiene que cumplir otras reglas, más allá de ser el orador, un poco el líder de ese grupo, pero no tiene ninguna característica que lo distinga, salvo el de ser una persona que convence a los demás. Y por otro lado, no tiene que cumplir reglas distintas a las de los otros fieles. Entonces dice, ahí hay un plano de igualdad. Por eso él habla de todos son pastores, todos son sacerdotes, todos deben comportarse igual. Entonces no hay diferencias ahí. Tampoco encuentra en el calvinismo que para dentro de la comunidad calvinista hay un tipo de relación y para con el afuera otro, que es lo mismo. Entonces, esos dos problemas, esas dos dificultades que él veía en el catolicismo y en el judaísmo, no las encuentra en el calvinismo. ¿Eh? Entonces, esto más todo lo que yo dije antes, de alguna manera, plantea Weber, son los fundamentos religiosos del origen del capitalismo. Obviamente, dice él, esas conductas que son religiosas, con el paso del tiempo, con el paso de las generaciones, van perdiendo poco a poco esa esencia religiosa y se van transformando en prácticas sociales, racionales, dice él, ¿eh? Y ya dejan de ser religiosas. Entonces ya dejan de administrar por una cuestión de que Dios nos dio determinados bienes, etcétera, sino que administran por una cuestión de racionalidad del capital. No sé si la hice muy larga la explicación, Camila, pero bueno, esa un poco, si es lo que me preguntaba. Bien, bárbaro, Camila. Bueno, ¿alguna otra consulta, Ulises? ¿Nada? ¿Me escuchan por las dudas? No sé si ya me estoy empezando a asustar. Una cuestión antes que me olvide. Sí, a ver, Guido. Claro, básicamente sí. Básicamente sí. Exacto. Eso que decís, Guido, está bien. O sea, esto que yo acabo de explicar de alguna manera sería la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo conceptualiza Weber el origen del capitalismo? Exactamente. Difícilmente hagamos en un examen una pregunta tan amplia, ¿sí? Pero es eso. Bueno, una cosa que les quería decir por las dudas. Eh, y ya, a ver, bueno, primero a ver si hay alguna otra consulta y después les digo. Hoy es nuestro último encuentro, gurises, así que aprovechen. ¿Alguna otra consulta que tengan? Bueno, pareciera que no hay más preguntas al respecto en el auditorio. Bueno, si no hay más preguntas, no sé si estamos conectados, me escuchan, estoy empezando a asustar. ¿Me escuchan bien? Porque no veo interacción en el chat.
Bien, Macarena, ahí está, bien Macarena. Definición de Estado según Weber. Bueno, sencilla. La definición de Estado de Weber es quizá la más fácil de todas. El Estado es un aparato organizado que requiere, dice él, que requiere para sí. Es decir, ¿por qué que requiere para sí? Porque de alguna manera, me voy a extender un poquito con la definición. Eh, Weber recoge la teoría contractualista, que eso está también en el texto, que de alguna manera hay una especie de contrato, de ahí el nombre de contractualista, la teoría, de contrato entre los integrantes de una comunidad con el Estado. ¿Eh? Ese contrato, que no lo firmamos nosotros, no es que nacemos y firmamos un contrato, ni después tampoco, ese contrato que está implícito entre los integrantes de la sociedad y el Estado, es un contrato, básicamente, de ahí las teorías contractualistas. Entonces, Weber, tomando esa lógica del contractualismo, cuando define el Estado, ¿qué dice? Dice, el Estado es un aparato organizado que requiere para sí, ¿qué significa que requiere para sí? Que el resto de la sociedad le da al Estado. O sea, el Estado dice, yo quiero, ustedes, integrantes de esa sociedad, me tienen que dar a mí el monopolio del uso de la violencia física legítima. ¿Sí? Repito, el Estado requiere para sí el monopolio del uso de la violencia física legítima. ¿Qué sería eso? Solo el Estado tiene la capacidad y la legitimidad, ¿sí? Y la legalidad, todas esas cosas, capacidad, legitimidad y legalidad, para, en el caso de que alguien violente las normas, sea reprimido. Ya sea por la vía de la justicia como por la vía física, que es meterlo preso, básicamente. ¿Eh? Entonces, repito, la definición esquelética, si se quiere, la definición un poco esquelética sería, el Estado, para Weber, es un aparato organizado que requiere para sí el monopolio del uso de la violencia física legítima. Esa sería la definición. Si vos me pones eso en una respuesta, está bien. Ojalá que, más allá de la respuesta, que se entienda qué significa eso. Pero es importante esto de requiere para sí. ¿De dónde sale eso? Sale de ese supuesto legitimidad, legalidad y capacidad, Flavia. Y la capacidad. El Estado puede estar en distintos lugares al mismo tiempo, cuidando, por ejemplo, la propiedad privada de las personas. ¿Sí? Sería eso un poco la idea. Esa sería la definición de Estado de Weber, ¿no? Que sería, y en el texto de Lettieri está explicado, es como la definición eh, desde donde se parte, es decir, la definición mínima y elemental de Weber, que recupera la tradición contractualista. ¿Sí? La tradición contractualista, que también está en el texto, ¿qué nos dice? Que hay un contrato, un acuerdo implícito entre los integrantes de una sociedad donde un grupo en particular, el Estado, administrado obviamente, tiene el monopolio de la fuerza. Guido, entonces, en el capitalismo predomina el tipo de dominación racional. Sí. Entre otras cosas, sí. A ver, acá la pregunta Guido es, ¿el tipo de dominación es racional? La dominación racional, o legal racional sería más exacta la definición, la dominación legal racional quiere decir que las normas que rigen en esa sociedad tienen como base la racionalidad. Ni la tradición ni otras cuestiones. Vayamos a un ejemplo. ¿Quién accede al gobierno? En una dominación tradicional, quien accede al gobierno es un rey. Y el que es rey, ¿por qué es rey? Y es rey porque es hijo del rey. Parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero es así. Es una tradición que el hijo del rey sea el próximo rey. ¿Sí?
o era, tomemos las monarquías antiguas, ¿no? ¿Y de dónde venía eso? Bueno, supuestamente de un mandato divino donde uno dijo, vos sos el rey. Incomprobable, pero bueno, era así, ¿no? Entonces, el mandato viene de la tradición. Después, si era bueno o malo, vivía un año, vivía 100, no importa. El hijo del rey era el rey, o la reina. En los estados modernos, en el capitalismo principalmente, la dominación es legal racional. Es decir, no la ejerce una persona, sino que la ejerce la ley. Y en todo caso, esa ley es aplicada por una persona física. Por ejemplo, ¿quién nos gobierna a nosotros? Bueno, tal presidente, en este caso. Bueno, pero ese presidente tiene un mandato, tiene atribuciones y tiene cuestiones que no puede hacer lo que quiera. Los reyes tenían mucho más libre albedrío en ese sentido, ¿no? Entonces, las restricciones que tiene son legales. El tiempo que tiene que estar está establecido por una ley, en este caso por la Constitución. Y tiene una razón de ser, no es decir, bueno, 4 años o 10. No es que decimos, che, ¿cuánto dura una presidencia? Bueno, ponerle 4, 6, 8, es lo mismo, total, no. ¿Por qué? Bueno, se considera que un mandato de 4 años en una sociedad como la nuestra es un mandato más o menos lógico para que un gobierno pueda trabajar, ¿sí? Y se le da la posibilidad, en algunos casos, de reelegir, en otros casos no. Bueno, eso depende de cada país. Pero toda esa normativa, gurises, tiene un viso de racionalidad. Cuando decimos un viso de racionalidad, ¿qué estamos diciendo? Tiene una explicación meridianamente científica, racional. Cuando digo racional es lógica, y que no es, bueno, porque sí, porque es así, porque la tradición lo indica. ¿Está claro? Eso, de ahí la dominación racional es la dominación que predomina en el capitalismo, básicamente. ¿Sí? Después están aquellos que obviamente violentan esas normas, qué sé yo, dictadores, ¿eh? Que ha habido y hay y habrá seguramente en el capitalismo. Bueno, esos de alguna manera violentan esa legalidad racional, esa dominación racional, la llevan a otro plano. Pero la característica del capitalismo es que sea legal racional. Y obviamente que esa dominación, para ser efectiva, necesita de un aparato burocrático que significa para Weber un aparato racional. Recuerden que para Weber burocracia y racionalidad son lo mismo, ¿sí? Sí, la autoridad es el tipo de autoridad sobre la dominación, es más o menos parecido, no es exactamente lo mismo, pero van de la mano, ¿sí? No sé si quedó claro, Guido. Y bueno, si alguno tiene otra pregunta mientras. Bien, joya, Guido. ¿Alguno tiene otra consulta? Bueno, aparentemente no. Bueno, vamos a algunas cuestiones. La primera cuestión. El tema que vamos a tocar en los teóricos, que se va a tomar en el examen parcial, le ponemos un poquito de suspense, si tuviera música, pondría un poquito de música, ¿sí? El tema que vamos a tocar y que van a rendir ustedes en el parcial o en el examen para acceder a la promoción es Estado, ¿sí? Por eso yo les decía recién, les estaba tirando un pequeño spoiler, les decía, presten atención al texto de Estado, ¿sí? El texto de Lettieri
sobre el Estado va a ser el tema que nosotros vamos a tomar en el examen para la promoción. ¿Por qué elegimos este tema? Por varias razones. La primero porque es un tema importante de la materia. Estoy diciendo una obviedad, pero bueno, hay que decirlo. La segunda cuestión, porque de alguna manera condensa los temas anteriores. Porque si ustedes se fijaron en el texto, está la definición de Estado según Marx, está la definición de Estado de dominación y poder según Weber, es decir, ahí tienen las dos cuestiones. Entonces, para entender la definición de Estado según Marx, yo más o menos tengo que tener una idea de lo que habla Marx en relación a las relaciones entre clases. En el caso de Weber, ni hablar. ¿Sí? Está la definición de Estado, pero ahí está vinculada la noción de autoridad, la noción de poder, etc. Y por otro lado, si ustedes se fijan lo que yo les decía hoy, al finalizar el texto de Lettieri, están las tres etapas del Estado. El Estado liberal, el Estado benefactor y el Estado mínimo. Que eso lo vimos en los prácticos. Entonces, este texto de Lettieri, de alguna manera, condensa gran parte o casi todo lo que hemos visto. ¿Sí? Entonces, para que ustedes se ordenen en el examen para la promoción, no entra Marx ni entra Weber. El texto sería exacto, 6 lecciones de política de Lettieri, exactamente. Ese sería el texto que entraría en el parcial. ¿Está claro? Ahora, ojo, en el final entra todo. Claro por las dudas. ¿Sí? Los que vayan a rendir final deben rendir todos los temas, los de los teóricos y de los prácticos. ¿Mm? Acá hacemos la aclaración que es para el examen de la promoción, que va solo del teórico, solo de Estado, perdón. ¿Sí? Pero si ustedes van a final, van a rendir el final, ahí tienen que estudiar todo. ¿Sí? Así que digo esto por las dudas. Pero repito, para entender bien el texto de Estado de Lettieri, de alguna manera tienen que tener algún mínimo manejo de lo anterior. ¿Sí? Pero es un solo texto, eso es una ventaja. Creo que en ese sentido no quisimos tampoco tirarles tantos textos por la cabeza para el examen. O sea, ya con los prácticos tienen bastante, bueno, un texto más, que en realidad es un capítulo de un libro, o sea, es poco, en términos de cantidad no es mucho, ¿sí? No van a tener mayores dificultades. Obviamente, gurises, que si ustedes, las consultas que quieran hacer de acá para adelante, puedan hacer de cualquier cosa, no es que sí o sí tienen que preguntar de Estado, ¿sí? Seguramente lo van a estudiar más porque los que quieran rendir, pero pueden preguntar de Weber, de Marx, porque eso va al final, el que vaya al final lo va a tener que rendir. Consulta, sí, el examen es uno solo, no hay recuperatorio, no hay nada, es un examen solo. ¿Eh? La promoción, en cualquier cursada normal, es sin recuperatorio, así que acá es lo mismo. Bueno, entonces, repito, por las dudas, para los 45 que estamos presentes. El tema que se va a tomar en el examen para la promoción es Estado, ¿sí? El texto de Lettieri, básicamente. Bien, eso por un lado. Por el otro, las clases que yo desarrollé Estado fueron dos clases, después tenemos la clase de consulta de la semana pasada y la clase de consulta de esta semana, la de hoy. Ahí tenemos 4. Las 4 clases sobre Estado, ¿sí? Van a quedar colgadas en la red. Lo que no están los enlaces en Facebook, pero si ustedes se suscriben al canal, parece que estoy haciendo una propaganda, si ustedes se suscriben al canal, ahí pueden acceder a los 4 videos. ¿Sí? Entonces, recomiendo que se suscriban al canal los que no están suscriptos, y de esa manera pueden acceder a los 4 videos. Nosotros esos videos los vamos a dejar. ¿Sí? Van a quedar esos 4 videos, 2 de las 2 clases,
más las 2 consultas, ¿sí? Entonces ustedes se suscriben y tienen acceso a los videos, porque no quedaron los enlaces, ¿sí? Digo porque por ahí les sirve para refrescar la memoria y a la hora de estudiar. Sí, quiero suscripción. Ya el año que viene, si seguimos con esta modalidad, voy a hacer alguna propaganda. Y recuerden la campanita, todo eso, como hacen todos los videos de YouTube. Pero bueno, me di cuenta hace poco de eso, aviso. Que si ustedes se suscriben pueden ver los videos que quedaron. Así que bueno, los videos que quedaron, los videos repito, son 2 clases de teoría sobre el Estado, más las 2 clases de consulta, la de la semana pasada y la de hoy. Sí, vamos a tener que poner sponsor, porque si no, sobre todo al principio que teníamos 200 y pico de alumnos, de participantes en las clases. Así que bueno, bien. No sé si quedó claro entonces estas cuestiones. Repito por las dudas, en el examen para la promoción va lo práctico más Estado. Macarena, no sé si vos estás suscripta. Si estás suscripta, entiendo que se pueden ver los videos. Si no, no importa, porque los enlaces, o sea, yo puedo recuperar el enlace y los pongo en el Facebook. Bueno, no se preocupen. Lo que vamos a hacer entonces, vamos a hacer lo siguiente. La semana que viene, no se desesperen, tranquilícense. La semana que viene, lo que vamos a hacer, una vez que terminen las clases prácticas, así ya terminan, vamos a subir los enlaces de las clases. ¿Sí? Bueno, igual quédense suscritos, Ulises. Vamos a subir los cuatro enlaces y listo, no se preocupen. Vamos a poner clase 1, el enlace, clase 2 y listo. Y ya les va a quedar a ustedes el enlace derecho. ¿Sí? No hay problema por eso. Creo que no tienen tiempo o sea, no es que quedan un tiempo y después se borran. Creo que quedan. Así que no se hagan problema. Así que lo vamos a poner, pero lo vamos a hacer mejor la semana que viene, cuando terminen las clases prácticas, ¿eh? Así no embarullamos con enlaces y con distintas cuestiones. Vamos a ponerle los 4 enlaces. Seguramente sí lo que podemos hacer, yo después, cuando terminemos la clase, en la página de la cátedra, no en los grupos, sino en la página de la cátedra, pongo los enlaces y listo. Y después, la semana que viene, se pondrán en los grupos, así no se embarullan con tantos enlaces de clases y demás. ¿Está? Pero bueno, lo que quédense tranquilos que las clases van a quedar y las van a tener acceso. Yo pensé realmente que, entonces no sé para qué sirve estar suscrito. No tengo ni idea, pero yo pensé que estando suscrito ya se accedía, pero bueno. Les pido disculpas. Bien, bueno, ¿alguna otra consulta que quieran hacer? Bueno, si no hay más consultas, bueno, Ulises, estaríamos terminando esta cursada, por lo menos en lo que es la parte teórica, ¿sí? La semana que viene, los profes que esta semana adherimos al paro, por las dudas si alguno se sumó después, ustedes saben que hay paro miércoles, jueves y viernes, todos los profesores de la cátedra adherimos al paro, por lo tanto, la semana que viene daremos la clase que no se dan esta semana, ¿sí? Los prácticos, teóricos ya no tendríamos más, o sea, el martes que viene ya no habría, ¿eh? Y bueno, se terminaría la cursada la semana que viene, ¿sí? En cuanto a los teóricos, hoy sería el último encuentro. Como les dije hoy, seguramente unos días antes del examen para la promoción vamos a promocionar algún tipo de encuentro virtual de este tipo. Estado, Flavia, liberal en este orden, liberal, estado de bienestar y estado
perdón, Estado liberal, Estado benefactor y Estado neoliberal, esos tres. El neoliberal también lo podéis encontrar como mínimo, Estado mínimo. ¿Sí? Liberal, benefactor mínimo o liberal, benefactor, neoliberal. Son esos tres. ¿Está? Bueno, les decía entonces que seguramente unos días antes del examen hagamos algún encuentro de este tipo para que ustedes, alguna duda que haya quedado, la puedan resolver. Les vamos a estar avisando a principios de agosto la fecha y la modalidad del examen. ¿Está? Así que bueno, pero como les dije hoy al principio, hasta que no tengamos precisiones, si se puede, ¿no? O sea, albergamos la pequeña esperanza de que se pueda hacer presencial, pero como ustedes saben, de esto no hay certeza de nada, entonces, no habiendo certezas, queremos esperar un poquito más a la fecha para poder darles una información más concreta, ¿sí? Así que bueno, eso por un lado. Por el otro, estén atentos a los grupos de Facebook, como les decía, sobre todo cuando nos acerquemos a la fecha de agosto para ver esta información y toda la información que nosotros podamos ir subiendo. Recuerden también que, como siempre les digo, estamos todos a disposición para las consultas que quieran hacer. Trataremos de solucionarles todo lo que puedan. Y bueno, básicamente eso, y agradecerles realmente de corazón que ustedes han tenido mucha paciencia, han sabido entender todas las dificultades, todas las particularidades que ha tenido esta cursada. Hablo en nombre de todos los profesores de la cátedra, hemos puesto todo para que sea lo menos problemática y traumática posible. Agradecerles profundamente también a las auxiliares, a la Ailén, a Flavia, a Paula, que la verdad nos han dado una mano espectacular en lo que respecta a la organización y al funcionamiento. Así que bueno, simplemente eso, agradecerles realmente y felicitarlos por el compromiso, porque realmente que ustedes hayan participado, se hayan preocupado, hayan tolerado todas las vicisitudes que hemos tenido, habla de las ganas que tienen de estudiar, las ganas de formarse, más allá de todas de los inconvenientes que pueda haber. Así que eso yo lo celebro profundamente, realmente estoy muy contento de, independientemente de la cantidad, si son muchos o pocos, que los que hayan participado lo hayan hecho con ganas, con mucha fuerza. La verdad que eh, eso nos gratifica a nosotros y la verdad que era un poco lo que nos motivaba a seguir con mucho trabajo. Así que bueno, les agradezco de corazón a todos realmente. Ojalá que en algún momento algunos por ahí me los pueda volver a encontrar en otras etapas de su carrera, y a los que no, bueno, la verdad fue un gusto y bueno, cualquier cosa que necesiten que les pueda ayudar, pueden contar conmigo, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo a todos y bueno, nos estaremos viendo pronto. Un abrazo.